Tener tu ahorro pensional y tus cesantías con protección es tener tu futuro en manos de expertos. Y además, gozar de múltiples beneficios para administrar tu cuenta con facilidad, para educarte de forma gratuita, acceder a descuentos en compras de productos y servicios, entre otros. Aquí te lo recordamos. Con Universidad Protección, tienes acceso a cursos cortos, didácticos y gratuitos en finanzas personales, planeación tributaria, pensiones y competencias. ¿Te gustan los descuentos? Con Privilegios Protección, tienes acceso a ofertas especiales en cientos de establecimientos comerciales del país. Pronto, nuestro asesor virtual está disponible 24/7 para atender tus dudas a través de Facebook o www.proteccion.com. Con la app Protección en tu dispositivo móvil, puedes hacerle seguimiento a tu ahorro sin desplazarte a una oficina. Y si tienes metas por cumplir como viajes, educación o disfrutar un futuro tranquilo, cuentas con productos que te ayudan a simular tu meta y proyectar un ahorro para lograrlo. Además, tienes a tu disposición canales tradicionales para gestionar tus dudas y solicitudes, pues cuentas con una amplia red de oficinas de servicio, línea de atención nacional y módulos de autoservicio. Elige el que prefieras. Estar en Protección es contar con un plan para disfrutar la vida desde hoy. Haz uso de tus beneficios y permítenos ser tus aliados en la construcción de tu futuro. Protección, la vida desde hoy. El COVID-19 le dio al botón de reset y el mundo ha empezado de nuevo. Han regresado con fuerza la solidaridad, la valentía, la empatía. Están palpitando las ganas de cambiar, de crear, de mejorar. Y ahora lo más importante es lo verdaderamente importante. Estamos listos para coger la brocha del martillo. Empezar a construir un mundo nuevo. Diferente. Vamos a repensar las fuentes de trabajo. Vamos a crear negocios accesibles. Conscientes, sostenibles. Vamos a trabajar con aquellos que hoy le están pasando mal. A los pequeños empresarios. A gente en desempleo. A personas de la tercera edad. A muchos. A todos los valientes. Solidarios. Preocupados. Vulnerables. Pero con tantas ganas como nosotros. Pasar la crisis como se debe. Haciendo del mundo un lugar mejor. Soy Alfonso. Soy Marina. Soy Rubén. Soy María. Soy Edu. Soy Mariclot. Soy María Emilia. Soy Jessica González y quiero ayudarte. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy se conectan con este espacio. Nuestra última sesión del programa de adaptación al nuevo orden mundial. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a Universidad Protección y a un grupo de expertos voluntarios de varios países que se unen para propiciar espacios de conversación en diferentes temas. En sesiones anteriores tuvimos la oportunidad de hablarles de bienestar financiero, continuidad operativa, resiliencia comercial, y en esta oportunidad queremos hablarles de bienestar laboral, cómo seguir operando con nuestros equipos de trabajo aún en los momentos de crisis. La grabación de las sesiones anteriores para quienes no pudieron conectarse la encuentran en www.proteccion.com/universidad. Es nuestro portal de Universidad Protección donde encuentran diferentes contenidos para seguirse desarrollando y potenciando, tanto como empleadores como para sus equipos de trabajo. Hoy, para hablarles del tema de bienestar laboral, tenemos dos expertos invitados. Se trata de Patricio Bravo. Él nos acompaña desde Quito, Ecuador. Él es experto en ventas consultivas y evaluación del talento humano. Es también emprendedor, máster en programación neurolingüística y es entrenador certificado en neuroventas. También nos acompaña desde España María Luengo. Ella es consultora en innovación y estrategia, farmacéutica y marketing y es además experta en transformación ágil y metodologías de innovación.
así como en la resolución de problemas centrados en las personas. Recuerden la dinámica de este espacio. Ustedes cuentan con un chat habilitado a través del cual nos pueden ir enviando todas las inquietudes y en la medida que avance la conversación con María y con Patricio, vamos a ir tratando de resolverlas. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a María y a Patricio. Gracias por acompañarnos en este espacio y compartir todo su conocimiento y experiencia con nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias. Un saludo a todos. Es un privilegio poder acompañarles el día de hoy. Hemos trabajado en equipo durante algún tiempo para poder presentar toda esta información y este conocimiento que han podido recibir, y esperamos realmente todos de corazón que les pueda ser sumamente útil. Voy a empezar yo. El tema de hoy nos convoca para conversar sobre el bienestar laboral. Y cuando pensamos y hablamos y utilizamos el término bienestar laboral, lo primero que viene a la cabeza es quizás cómo me siento yo en el trabajo, ¿sí? Estoy en un trabajo que me gusta, estoy en un trabajo en el que tengo buenas relaciones, estoy en un trabajo que está alineado a lo que realmente quiero en mi vida. Y es normal, es natural hacerse esas preguntas, pero más importante aún es responderse esas preguntas. Y algo que es como un paraguas que cubre todo tipo de trabajo en realidad, es cómo me siento yo primero conmigo mismo, para saber cómo estoy, cómo me voy a sentir en el trabajo. Es decir, el bienestar laboral está supremamente ligado con el bienestar personal. Y eso les voy a hablar un poquito, y vamos a hablar también naturalmente de lo que es ya el bienestar laboral en tema de equipos, en tema de trabajo, en tema de gestión de equipos inclusive. Esta es una pregunta importante. Seguramente a todos los que estamos aquí reunidos nos ha pasado alguna vez que nos preguntamos, ¿por qué me siento así en el trabajo? ¿Por qué estoy triste en el trabajo? ¿O por qué tengo estos resultados en el trabajo? Quizás, ¿por qué no me llevo bien con mis compañeros? ¿Sí? Y son preguntas normales que nos ha pasado a todos. Perdón, estoy teniendo un poquito de problemas para pasar de diapositivas. Puedes Perfecto. darle clic encima de la diapositiva y ya ahí te pasa. Gracias. Ahorita ya se pasó, ajá. Así que bueno, de esto hablamos ya un poquitín. Vamos a hablar de justamente cómo superar la adversidad trabajando de manera eficiente, ¿sí? Y yo quiero empezar hablándoles de algo súper importante, esto que se conoce como la fórmula, o en RPI nosotros la conocemos como la fórmula de manifestación existencial. Esta fórmula no es ningún nuevo descubrimiento, ¿sí? Está en muchos libros. Si tú te has leído el libro de los hábitos, El secreto de la mente millonaria, tú vas a encontrar esa fórmula y en otros libros más. Pero es una fórmula que es sumamente real, es sumamente poderosa, y creo que puede explicar bastante bien cuando tú te preguntas cuáles están siendo mis resultados en mi vida. Tengo la vida que quiero, estoy con la pareja que quiero, cómo es mi relación con mis hijos, cómo estoy en el trabajo, qué tal me llevo con mis compañeros de trabajo, cuál es mi círculo de amigos, todo lo que pasa en la vida en general, ¿sí? Y quiero hablarles un poquito, y aquí nos vamos a tener más a detalle para explicar esta fórmula. Ustedes pueden en este momento visualizar que es P más S más D3 igual R, ¿sí? Esta P es el equivalente a los pensamientos, ¿sí? Voy a hablar de recorrido de la fórmula rápidamente para luego detenernos fase por fase. Esta P más S más D3, es decir, pensamientos más sentimientos, la D es de decisiones, son igual a nuestros resultados. Nuestros pensamientos más nuestros sentimientos y más nuestras decisiones es la fórmula para nuestros resultados. Entonces, si tú te pones a ver esta ecuación, esta fórmula, nos podemos dar cuenta que todo empieza en el pensamiento. Y ahora está muy de moda hablar de lo que pones en tu mente, pones en tu vida, o todo lo que me pasa tiene origen en el pensamiento. Y sí, está de moda, pero a veces no se logra explicar cómo funciona, ¿sí? Y en esta fórmula está representado cómo funciona. Y vamos a dar un ejemplo. Cuando tú tienes un pensamiento, lo primero que puede ser un pensamiento positivo, un pensamiento negativo, puede ser un pensamiento que te genera alguna emoción, ¿sí? Siempre que tú tienes un pensamiento te va a generar una emoción o un sentimiento. Ese sentimiento posteriormente a ti te va a hacer tomar una decisión.
Y las decisiones pueden ser de 3 tipos: palabras, acciones y omisiones. Y el producto final de esta fórmula son tus resultados. Es decir, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del día a día. ¿Qué tal que estoy el sábado yendo por un centro comercial con mi novia? ¿Sí? Y por ahí yo paso por un almacén deportivo y digo, wow, qué lindos zapatos. Unos zapatos de fútbol chéveras, Adidas, chéveres. Veo los zapatos y tengo el pensamiento, wow, qué lindos zapatos. Ese pensamiento a mí me produce una emoción, de decir, oh, qué chévere, qué alegría, qué cool sería si es que yo puedo jugar fútbol con esos zapatos. Y esa emoción, ese sentimiento, a mí me va a hacer tomar posteriormente una decisión, ¿sí? Y esa decisión puede ser una palabra, puede ser una acción o puede ser una omisión, ¿sí? En el proceso de decisión yo voy a decidir si me compro o no me compro los zapatos de fútbol, y ese va a ser mi resultado, la compra o no compra de los zapatos de fútbol. Esto pasa siempre. Entonces, cuando nosotros, y hoy en día creo que es súper importante y nos puede pasar de manera más frecuente con el tema de la pandemia, cuando estamos en el trabajo se aplica la misma fórmula. Y cómo me siento yo en el trabajo, el origen es el mismo, el constructo es el mismo, las bases son las mismas. Tengo que saber tener claro, y es bueno entrenar la mente para identificar qué tipo de pensamientos estoy teniendo. Si yo tengo pensamientos negativos, lo que va a pasar es que me va a generar una emoción, un sentimiento quizás de tristeza, de sentirme que no me está yendo como desearía en el trabajo, que mis compañeros no me están ayudando, por ejemplo, o que mi jefe es injusto conmigo, ¿sí? Ese sentimiento me va, obviamente, el sentimiento es poderoso, al igual que el pensamiento, que está a un nivel más cognitivo, pero el sentimiento, que es algo emocional, puede marcar muchas veces a favor o en contra qué tipo de decisión voy a tomar, ¿sí? Entonces, si es que yo, por ejemplo, en el trabajo, hablemos de los dos lados, estoy con una actitud recontra positiva, siempre con un espíritu de aprendizaje, trabajando en equipo, con una fuerte orientación a los resultados, comprometido con la empresa, las decisiones que yo tome van a ser coherentes y van a seguir ese mismo camino de positivismo, de proactividad, de orientación al logro, de compromiso, ¿sí? Por el contrario, si es que yo tengo algún pensamiento que me hizo sentir triste, que me hizo sentir preocupado quizás por algo de trabajo, la decisión que tome quizás va a ser estar un poco antisocial, no dar mi 110%, no ser o no tener el espíritu más colaborativo en todo momento, y eso me va a originar ciertos resultados. El primer resultado con el primer caso va a ser que mi trabajo va a ir bien, que voy a ser bueno, que voy a ser efectivo y que van a reconocer mi trabajo. En cambio, con el otro caso, lo más probable es que la gente perciba, porque esas cosas se sienten, además, que algo me pase, que no estoy feliz en el trabajo y que no estoy conectándome y haciendo o aportando a esa sinergia que se tiene que construir en equipo. Eso es un poquito lo de la fórmula. Es muy importante identificar y saber que cuando yo tengo cierto estado de ánimo, me siento eufórico por algo, me siento recontra alegre, estoy sonriendo todo el tiempo, es porque estoy entrenando y estoy teniendo pensamientos que me hacen sentir así, ¿sí? Por el contrario, si es que sea en el trabajo, sea en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, etcétera, me pasa lo contrario, que estoy con un estado de ánimo algo bajón, algo estresado, un poco irascible, no sé, un poco triste inclusive, es porque yo estoy entrenando y estoy alimentando mi mente con pensamientos negativos, ¿sí? Y eso me hace producir sensaciones y emociones fuertes en el lado negativo. Y en base a esas emociones, nosotros vamos a decidir. Entonces, pongamos mucha atención, ese es el consejo que les quiero dar, es una herramienta creo que bastante práctica y que se desarrolla con entrenamiento y con práctica de identificar qué tipos de pensamientos estoy teniendo, ¿sí? Ahí empieza todo, tus resultados, lo que te esté pasando, tanto con tu pareja, tanto con tus hijos, tanto en tu trabajo, con tus amigos, con tus proyectos, en tus estudios, todo empieza en el pensamiento. Entonces pongamos mucha atención a lo que estamos pensando y consumamos también cosas y rodeémonos de gente y de ambientes, de ecosistemas que nos hagan pensar y tener pensamientos positivos, ¿sí? Y para esto, en la fórmula hablamos del pensamiento. Si queremos nosotros entender de mejor forma el pensamiento, debemos saber que el pensamiento y la estructura psíquica del pensamiento es esta. Tenemos el pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente, ¿sí?
Ya hay estudios y de hecho una de las herramientas más poderosas en comunicación, que es la programación neurolingüística, es parte de una de las ciencias que ha estudiado esto del pensamiento, pero esto se conoce a través desde la psicología, ¿sí? Esto de que hay un pensamiento consciente e inconsciente lo descubrió Sigmund Freud, pero ahora se ha llegado a través del estudio de las neurociencias. Igual, las neurociencias creo que es un término que está mucho de moda, pero hay, como en todo en la vida, hay carne y hay hueso, ¿sí? Hay las personas que lo expliquen y que lo han estudiado bastante bien, te nutren de conocimiento, de saber cómo fisiológicamente, biológicamente y químicamente funciona el cerebro y la mente, ¿sí? Pero para entenderlo de forma integral, tenemos que saber que tenemos en nuestra mente un pensamiento consciente y un pensamiento inconsciente. El pensamiento consciente es el que estamos conscientes, como la palabra lo dice, sabemos que está ahí, ¿sí? Sabemos que está ahí. El inconsciente, por el contrario, es lo que no sabemos que está ahí. Pero la división del pensamiento consciente con el inconsciente es que el pensamiento consciente apenas es un 10% de toda nuestra estructura psíquica, ¿sí? En cambio, el pensamiento inconsciente es un 90% de nuestra estructura psíquica. Es una diferencia sumamente importante. Entonces, así decimos que nosotros estamos pendientes y alertas, y ya sabemos que todos nuestros resultados empiezan en nuestro pensamiento. Es bueno conocer que la mayoría de nuestro pensamiento a la vez es un pensamiento inconsciente. ¿Y qué está en nuestro pensamiento inconsciente? Realmente todo desde que somos niños. El pensamiento inconsciente se forma desde que uno está en el vientre de la madre hasta aproximadamente los 10 años. Hay autores que dicen 5, 6, otros 8, pero es hasta los 10 años es un rango bastante cerca. Entonces, los niños, desde que están en el vientre de la mamá, o los seres humanos, mejor dicho, desde que estamos o estuvimos en el vientre de nuestras madres hasta los 10 años, programamos el 80% de nuestro inconsciente. Es una locura eso, ¿sí? ¿Y cómo se programa el inconsciente? Con todo lo que vemos, con todo lo que oímos, qué escuchamos a papá, qué escuchamos a mamá, qué programas de televisión vi, qué deporte le veo a mi papi, a mi mami que hacen, cómo se tratan papá y mamá, qué concepciones tienen papá y mamá del dinero. La gente que me rodea igual puede ser papá, mamá, algún abuelo, abuela, tío, tía, dependiendo del caso, pero es la gente cercana al ser humano. Así es como se empieza a programar el inconsciente, ¿sí? Hay una forma de reprogramar el inconsciente, eso es a través de un sistema estructurado. No existe la magia. Siempre que alguien les venda magia, no crean en el tema magia, pero hay sistemas estructurados que te enseñan cómo hacerlo y cómo funciona a un nivel, si quieres, desde ciencias humanas como psicología, teología, filosofía, y también a un nivel de ciencias más duras como física, química, epigenética, etc. Y bueno, en esta estructura, volviendo al tema y a lo que nos ocupa, lo macro, en esta estructura del aparato psíquico existen también dos fuerzas, y aquí ocurre una batalla muy simpática, por decirlo de alguna forma, que nosotros no estamos tan al tanto, pero nos ocurre desde el momento que abrimos los ojos, ¿sí? Que es una batalla de la fuerza del ser con la batalla del ego, ¿sí? El ser es todo lo bueno, lo que naciste, cómo eres tú de forma natural, cómo éramos de bebés, es decir, inocentes, llenos de amor, no sabíamos lo que era maldad, no fuimos programados todavía, seres de una energía muy especial, muy pura, muy inocente, muy alegres. Eso es el ser, ¿sí? Eso es algo con lo que nacimos, y como nacimos con eso, lo tenemos. Y la otra fuerza es el ego, ¿sí? Muchos de ustedes deben haber escuchado el ego, y el ego no es precisamente el exceso de autoestima, como se cree, o como se ha escuchado. El ego es esta segunda fuerza que batalla con la fuerza del ser, ¿sí? De hecho, el ego no es coincidencia esas tres letras, como ustedes pueden ver. Si ustedes escriben al ego hacia abajo, E arriba, abajo de la E, la letra G, y abajo de la letra G, la letra O, y hacen como un acróstico, son las iniciales del gran oponente, ¿sí? Y el ego hay que conocerlo, el ego, hay que saber qué pensamientos son de ego para saber por qué me siento triste, hay que saber qué pensamientos son del ser para saber por qué me siento bien, qué programaciones tengo de ser y qué programaciones tengo de ego. Todas las tenemos de los dos, pero cuáles se manifiestan más en mi vida, eso es importante conocer. Porque si yo conozco esto, voy a estar bien en todo nivel. Voy a estar bien yo, voy a estar bien con mi pareja, voy a estar bien con mis amigos, voy a estar bien en el trabajo, y por ahí, si es que las cosas
como todo en la vida, se pone un poquitín más de color negro, pues igual, sabemos que vamos a salir porque adentro estamos construidos desde el ser y no desde la fuerza del ego, del gran oponente. Ese gran oponente es súper tramposo y te habla un montón. Ya les voy a contar un poquito más del ego y del ser. La mente consciente. Hablábamos, la mente consciente es sencillo identificarlo, son los procesos mentales que son percibidos, ¿sí? Como las ideas, como el lenguaje, los comportamientos, los que estamos al tanto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo esta idea de comprarme una casa, o quiero tener una prosperidad económica, o quiero encontrar el amor de mi vida, o me gustaría viajar, o quiero tener una buena relación, o quiero estudiar, son ejemplos de ideas y de pensamientos conscientes. Nosotros tenemos la conciencia y estamos alertas, presentes, sabiendo que queremos esto. Es algo que lo tenemos muy, muy despierto y muy consciente, ¿sí? Que en cambio es la mente inconsciente. La mente inconsciente, como les decía, son esto que venimos ya formados desde chiquitos. Inclusive hay un término en psicología que se llama el inconsciente colectivo, que también tiene que ver con cómo la sociedad ha influido en la forma que nosotros estamos programados frente a las relaciones de amor, frente al dinero, frente al trabajo, y todos los temas en realidad, ¿sí? Y cuando hablamos de estas dos batallas que hablábamos del ser y el ego, hablamos de estas dos fuerzas que son increíbles, ¿no? Y si te pones a ver, nos pasa, hay días que uno se despierta pensando generalmente, o no sé si generalmente, puede ser días más, días menos, pero te despiertas y piensas en algo que te causa alegría. Quizás es sábado, me voy a jugar fútbol, me voy a jugar tenis, voy a hacer deporte y estoy feliz. Por el contrario, también hay otros días que uno abre los ojos y está en cambio preocupado del trabajo. No presenté esta asignación que me dieron todavía, no tengo respuesta de mi cliente, y ustedes como emprendedores les debe pasar mucho, ¿no? Cuando ustedes, la vida del emprendedor la conocemos y no es nada sencilla. Tenemos un montón de cosas que atender, entonces es mucho más fácil, y bueno, las personas que no son emprendedoras también tienen su forma de vida y sus cosas, sus temas, pero estamos con muchas cosas que hacer, y es más fácil para nosotros quizás sentir ese estrés o ese enojo a veces con con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, con quien sea, porque somos seres humanos. Pero todos recuerden, si es que sentimos ese enojo, empieza en un pensamiento. Y los pensamientos del ser y del ego son los que van a definir quién va a ser el ganador de esa batalla, ¿sí? Habíamos hablado un poquito, el ser somos sanos, somos limpios, somos positivos, somos luz. Somos una fuente infinita y divina, tal cual nos concebimos en el vientre de nuestra madre. El ego, les decía, si lo ponen escrito hacia abajo, son las siglas del gran oponente. Es conocido como el falso yo. El ego es importante que yo les hablaba hace un minuto, de que entrenemos nuestra mente para identificar qué pensamientos tenemos del ser y qué pensamientos tenemos del ego. Entonces, mientras más nosotros le conozcamos al ego, va a ser para nosotros mucho más fácil identificar cuáles son esos pensamientos o cuándo me está hablando el ego. Y el ego, como les decía, es tramposo. El ego te habla. Inclusive el ego tiene una representación bíblica, ¿sí? Los 5 primeros capítulos de la Biblia son escritos en metáfora, no fue algo que ocurrió literal. Y todos ustedes deben haber estado, o deben conocer, están familiarizados con la historia de Adán y Eva. Entonces estaban Adán y Eva en el paraíso, vivían una vida limpia, pura, feliz, todo paz y amor, el paraíso. Y todo esto terminó cuando Eva comió el fruto del árbol prohibido, ¿sí? Y todos sabemos que Eva no fue que se acercó solita al árbol y cogió la manzana y la mordió, no fue así. La historia está clara y nos dice que hubo una serpiente que apareció en esa historia y Eva comió ese fruto. Pero si ponen un poquito más de atención, o ponemos un poquito más de atención en las escrituras, ahí te dice que, mejor dicho, no te dice que la serpiente le envenenó, no te dice que la serpiente le ahorcó, no te dice que la serpiente le estranguló, no te dice que la serpiente le mordió, te dice la serpiente le habló. La serpiente te habló. Entonces, la serpiente es justamente la representación del ego, ¿sí? De la otra fuerza, de lo que no es del ser. Y el ego, como nos cuenta esta historia de Adán y Eva, habla. El ego te habla y es tramposo. Y el ego siempre te va a dar respuestas muy lógicas. Mientras tú más inteligente seas o más desarrollado tengas algo en tu mente, por ahí te va tu ego también va a ser igual o más inteligente y te va a hablar y te va a hablar. Entonces, mientras nosotros más conozcamos al ego,
más fácil lo vamos a identificar, ¿sí? ¿Y el ego qué es? El ego es miedo, el ego es división, el ego son límites. El ego para mí es un equivalente al miedo. El ego tiene un objetivo que es dividir, ¿sí? Y el ego de por sí va a querer siempre limitarte. De hecho, en un dialecto hebreo, al ego lo conocen como Hasatán. Hasatán significa en ese dialecto que es fuerza que te divide y te ata, ¿sí? Fuerza que te divide y te ata. En un dialecto romano se lo conoce como diablo. Ustedes deben saber qué es el diablo. ¿Se acuerdan de ese jueguito que uno cogía pim, pim, y alzaba? El diablo. Ese diablo es una esfera perfectamente cortada en dos mitades, ¿sí? Son dos mitades exactamente iguales, cortada perfectamente en dos. Y la traducción del diablo al español en ese dialecto es fuerza que te pone en contra de ti, ¿sí? Entonces eso es el ego. Y en otro griego, en otro dialecto griego se lo conoce al ego como el falso yo. El ego es algo que no eres tú, el ego es falso, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más del ego para que lo conozcan y lo puedan aplicar en lo que hacemos. El ego te invita a pensar que eres lo que haces, es decir, yo soy lo que hago. Si es que yo trabajo, por ejemplo, me invento de vendedor de líneas celulares, por ejemplo, me estoy inventando, y me va bien o me va mal, no importa. El ego me va a hacer pensar que yo soy esa persona que trabaja vendiendo celulares, sea que me vaya bien o sea que me vaya mal. El ego me va a hacer pensar, me va a engañar para hacerme pensar que yo soy lo que hago, ¿sí? El ego también me va a invitar a pensar que yo soy lo que tengo, si tengo la casota, el carrazo, o por el contrario, si es que no tengo el carro que quiero y estoy viviendo más bien de manera un poquito más apretada algún tiempo. El ego te invita a pensar que tú eres eso, que eres poquito, que eres chiquito o que eres demasiado grande, ¿sí? El ego te hace esas trampas. El ego también te hace pensar que tú eres lo que los demás dicen. Mi mamá dice que soy así, mi esposo dice que soy asado, mi amiga y mi hija dicen lo otro. Me invita a pensar el ego y a aceptar que yo soy lo que las personas dicen. Y eso es falso, ¿sí? ¿Y cuál es el gran objetivo del ego? El gran objetivo del ego es romper las relaciones, ¿sí? El gran objetivo del ego es romper las relaciones. ¿Qué relaciones? Todas. Para esto es importante saber cuáles son que te preguntes en tu vida cuáles son tus relaciones y cuál es el orden de tu relación, ¿sí? En RPI hablamos de que debe haber un orden para que no exista el caos, donde la relación más importante que uno tiene con uno es la del yo. Luego, para personas que son casadas y que tienen hijos, no para novios, viene la pareja y luego vienen los hijos. Este es el eje central. Y las esferas que ven afuera ustedes son la académica laboral, que tiene que ver el trabajo, lo que estudio, mis proyectos, etcétera, y la familia de origen y amigos, es decir, papá, mamá, amigos, etcétera, ¿sí? Este es el eje central. Entonces, el ego va a querer romper absolutamente todas esas relaciones, ¿sí? El objetivo del ego es primero romper la relación que tú tienes contigo mismo y luego ir rompiendo todas estas relaciones que tienes con tu pareja, con tu trabajo, con tus padres, con tus amigos, con tus hijos. Ese es el objetivo del ego, ¿sí? Y el ego también te va a invitar a que haya un desorden en estas relaciones. Entonces, si tú aquí alguna vez, por ejemplo, que este es el eje central, pero estás poniendo como primera esfera luego de la relación contigo mismo a familia de origen, es decir, le pones a tus papás antes que a tu pareja, va a haber caos. Si tú pones tu trabajo antes que tu pareja, me invento, va a haber caos. Si es que pones a tu hijo antes que tu pareja, va a haber caos. Entonces hay que estar conscientes, ¿no? Que debe haber un orden en las relaciones. Nosotros nos convoca a hablar del tema laboral y es importante que ahorita con esto que estamos aprendiendo sepamos que si bien es cierto trabajar es recontra, hiper, mega importante, pero que jamás debe volverse una esfera del eje central, porque el eje central está compuesto por lo vital de mi vida, que soy yo, que es mi esposa y que es mi hijo en caso de tenerlos, ¿sí? Entonces, no alteremos este orden, hagamos las cosas bien, trabajemos siempre responsable, dando nuestro 110%, trabajando fuerte e inteligentemente, pero no cambiemos ese orden, porque cuando ustedes cambien ese orden, si tú estás mal con tu pareja, te va a ir pésimo en el trabajo, no vas a estar bien, no vas a rendir. Naturalmente, si a tu hijo o hija les pasa algo, igual va a influir también en tu trabajo, tú no vas a sentirte bien. Algo va a pasar y no te va a permitir ser feliz y rendir, ya hablando en términos de productividad. Entonces pongamos mucho ojo a este orden e identifiquemos y sepamos y acordémonos que el ego va a querer romper todas estas relaciones, ¿sí? Vamos a hablar un poquitín más del ego para que lo conozcan. El ego es muy tramposo, como les dije, te mete el pie y es muy vivo, es muy inteligente, es muy pilo. Tiene 3 disfraces. El primer disfraz del ego es la ira. Siempre que ustedes sientan ira, tengan en cuenta que no son ustedes, es el ego. Y si se ponen a pensar,
Siempre antes de sentir ira, alguien, recuerda, empieza todo en el pensamiento. Tuvimos un pensamiento o escuchamos algo que nos hizo pensar algo y nos hizo sentir ira. En el pensamiento, en la mente empieza todo. Entonces, la ira es un disfraz del ego, ¿sí? La ira, el objetivo principal de la ira es dañar y si el ego quiere romper las relaciones, la ira ayuda mucho a esa ejecución, ¿no? Tú sabes si te debe haber pasado, si en algún momento tuviste un momento de ira con tu pareja, es muy posible que la relación quedó lesionada. En tu trabajo, es muy posible que de tu trabajo te hayan dicho gracias, chao. El tema de la ira es muy específico para romper la relación. El otro disfraz es el de la competencia o comparación, y estamos programados con esto desde que somos chiquitos. Cuando nosotros tenemos 7, 8, 9 años, llegamos del cole, papi, me saqué 8. Qué bien, mijito, mijita, pero tu primo se sacó 9. O mira cómo tu primo sí se acabó toda la sopa. O mira cómo el Pedrito está haciendo tal o cual. Eso desde chiquitos nos enseñaron a compararnos y a competir. Y cuando uno tiene la competencia en el buen sentido, cuando hablamos de deporte, es otra cosa, ¿no? No estoy hablando de temas deportivos o de temas de alguna competición, inclusive en el trabajo, si es que las hubiera. Pero la competencia, ¿qué es lo que te hace? Primero, compararte y te crea adversarios donde no hay. La gente que vende, por ejemplo, es muy competitiva entre el equipo de vendedores, entre el equipo comercial. Y eso está bueno. Pero cuando la competencia te invita a que mejores, a que seas mejor y no el mejor, es buena, ¿sí? El ego te va a hacer esta invitación, el ego siempre te va a invitar a querer ser el mejor de todos, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor trabajador. No se trata de ser el mejor, se trata en cambio, el ser te hace la invitación a que cada día seamos mejor, ¿sí? Cuando yo tengo este pensamiento de quiero ser el mejor, está bien, pero realmente eso llega hasta un límite. El ser te invita a que seas cada día mejor, cada cosa, cada relación sea mejor cada vez, ¿sí? Además, cuando tenemos este ego de competencia o pensamientos de egos de competencia o de comparación, mira qué linda la casa de mi amigo, de mi vecino, yo no tengo esa casa, entonces me siento luego mal, ¿verdad? O cuando me comparo con alguien que hace algo quizás mejor que yo, tiene más que yo, me hace sentir un poco más chiquito. Entonces el ego te invita a que tu mirada esté fuera de ti. El ser, en cambio, te invita a que tu mirada esté dentro de ti, ¿sí? Cuando tengas estos pensamientos de compararte en comparación, acuérdate, no son el ser, es el ego que te invita a compararte y a competir. Y el tercer disfraz es la culpa o la vergüenza. Cuando tú tengas un pensamiento de culpa, o un sentimiento, mejor dicho, de culpa, o te sientes vergüenza por algo, no sé, quizás por algo que ni siquiera existe. Esto pasa mucho con los niños que se sienten mal o con las parejas, inclusive. Yo en mi terapia privada y personal tengo algunos casos que gracias a Dios están mejor, pero que entre parejas sienten mucha culpa y sienten mucha vergüenza. Es como que el esposo no hace nada, pero piensa que su esposa se va a enojar o le va a decir algo y ya se siente culpable de entrada. Y esto no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, ojo, pero es lo que ocurre, es el ego. Es el ego que nos habla y nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir culpables cuando no tenemos que hacerlo, ¿sí? En el trabajo también nos pasa y nosotros tengamos en cuenta también esto con la gente a la que dirigimos, empezando por nuestros hijos y luego también con nuestro equipo de trabajo. Identifiquemos y hablemosles de estas cosas y sepamos identificar y ayudarles a entender que cuando uno siente estos pensamientos de ira, comparación o vergüenza es el ego, es la otra fuerza, es el gran oponente. La misma vocecita que te hace sentir ira es la misma vocecita que te va a sentir luego triste y mal porque sentiste ira. Y ojo, con esto digo, no sean caraduras, digo, simplemente si es que se equivocan y tienen que reconocerlo, reconózcanlo y rectifiquen, ¿sí? Entonces seamos más bien, enfoquémonos en resarcir cuando nosotros nos equivocamos, pero no nos quedemos con la vergüenza o sentirnos culpables. O cuando la vocecita me compara con mi vecino que tiene el carrazo y mi carro no es del tan carrazo, la vocecita también me va a querer hacer sentir chiquito y culpable o vergüenza, o que no me va bien en la vida. Ese es el ego. Recuerden, es súper importante identificar qué tipos de pensamientos, y con esto voy a cerrar. Es súper importante recordar la fórmula, la que vimos al principio. Todo empieza en los pensamientos. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, luego hay un sentimiento o una emoción. ¿Sí? El pensamiento va a producir una emoción, un sentimiento. Ese sentimiento me va a hacer tomar una decisión. Y esa decisión va a ser una palabra, una acción o una omisión. Y el resultado de ese proceso son los resultados que yo tengo en la vida.
¿sí? Entonces, mis resultados siempre van a empezar en mis pensamientos. Identifiquemos nuestra mente en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en todo lo que hagamos, entrenemos nuestra mente para tener pensamientos positivos, pensamientos del ser, pensamientos de abundancia, de bendición, de éxito, de prosperidad, ¿sí? Y por el contrario, cuando no tengamos esos pensamientos y la emoción sea de tristeza, de preocupación, de estrés, que ahora por todo lo que estamos pasando es muy probable que se agudice, recordemos que no somos nosotros, es el ego. Y al ego, ¿cómo le combates? Conociéndolo, solo diciéndole, ajá, ahí estás. Tú le miras al ego y dices, ajá, ahí estás, y ahí le callas al ego. Y eso creo que esa práctica y esa conciencia nos va a permitir nosotros estar bien, primero como personas, como seres, como individuos, para ese bienestar poder proyectar a un bienestar laboral. Y no solo laboral, sino a mi esposa, a mi hijo, a mis amigos y a toda la vida que me rodea. La perspectiva de la realidad, igual, recordémoslo, por favor. Esto es un tema que se relaciona con lo que estamos viendo. No existe una realidad, todo depende desde cómo lo veas, desde dónde lo veas. Por ejemplo, y esto pasa, ¿no? Es un tema muy social. A mí me pasó, es más, yo soy divorciado. Y me decía una tía, chuta, mijito, pero tú que eres divorciado, ¿será que encuentras una chica? Yo como que, chuta, gracias, tía. Es la percepción que mi tía tiene de una persona divorciada. Por otro lado, en cambio, yo tengo una novia hermosa, espectacular, que le amo y que es espectacular. Ella, en cambio, cuando me conoció, me vio como divorciado. Yo tengo una nena y para ella más bien es bueno que yo sea divorciado y tenga una nena porque no sé, yo ya pasé por eso, no necesariamente todavía al menos no está en sus planes casarse o tener hijos, entonces yo ya tengo entonces una parte que ya tenemos cubierta, entonces para ella no es algo malo, entonces no hay una sola realidad, el número de realidades es equivalente a las personas que vean una situación, ¿sí? Entonces la realidad, tratemos de ser positivos, de afrontar esta crisis que estamos viviendo ahora del COVID. No es fácil, pero seamos positivos, no vivamos con el miedo, cuidémonos, tomemos las precauciones, por supuesto que sí, pero que nuestra realidad sea no consumir tanto tema negativo, sino programar y entrenar mi mente para consumir y pensar temas positivos, por favor. Nuestros modelos internos crean nuestra realidad exterior, entonces si nosotros empezamos a pensar positivo, nuestra realidad se va a manifestar de forma también como la pensamos, como la queremos. Si solo vemos temas del COVID y noticias, pues no creo que estemos invirtiendo demasiado tiempo en entrenar y en atraer y en manifestar lo que yo quiero en mi vida, ¿sí? Tus versiones, recuerda esto es súper importante, tus versiones de la realidad no solo te impactan a ti, tú creas tu realidad todo el tiempo. Muchas gracias, para mí fue un gusto. Al final vamos a tener una ronda de preguntas. Le cedo el paso a Mari y conversamos después. Un placer. Estás en mute. Patricio, gracias. Sí tenemos por aquí algunas preguntas que quiero aprovechar para hacerlas antes de que continuemos con María. Ok, perfecto. Por aquí nos dice María Belén Niño, si la meditación ayuda para entrenar la mente a dejar de identificarnos con el ego. Sí, de hecho, la meditación es un ejercicio sumamente poderoso. Cuando hablamos de la transición del pensamiento hacia la emoción, ahí hay una parte súper importante que es el nivel espiritual. Si es que nosotros tenemos pensamientos y somos muy proclives para ser sensibles y sentirnos sea alegres o tristes muy rápidamente, la meditación nos va a ayudar. La meditación te va a poner en un estado en el que tu espíritu se va a desarrollar, en el que tu mente, cuando estás meditando, está en una frecuencia de vibración distinta a la del estado normal, que está mucho más en un tema físico y energético, mucho más propenso para reprogramar el inconsciente. Entonces, el hábito de la meditación, aparte, es uno de sus beneficios, aparte de darte una paz espiritual, de acallar al ego, te va a permitir también entrar en tu inconsciente. Y mientras más medites, el ego se va a ir callando, y le vas a identificar más y vas a ir ganando esa batalla. Bueno, y bien sabemos que cuando se trata de emociones y sentimientos, todos tienen una luz y una sombra. Como tú mencionabas ahorita, la competencia puede tener cosas positivas, especialmente cuando se trata de
la competitividad en un equipo de trabajo, ¿cómo un líder puede potenciar la competencia en su luz de manera que esto no se vuelva algo negativo para el equipo, pero que todos mantengan esa competencia que los permita ser más productivos? Qué chévere, qué buena pregunta. Y esto lo respondo con una palabra, y es un tema de cultura. Ya a nivel organizacional hablamos de cultura. Cuando los líderes de las empresas ya tienen una cultura en la cual, creo que en toda organización está por default sobreentendido que tenemos que cumplir metas y objetivos, en toda organización. Los líderes que se destacan y que se distinguen son aquellos que trascienden el solo hecho de alcanzar resultados, ¿sí? y objetivos. Y se preocupan de forma integral en trabajar a la persona, desde su rol de profesional y desde su rol como persona. Entonces, cuando los líderes se ocupan justamente de trabajar en el rol personal, en el rol de profesional, te voy a dar un ejemplo, una acción para esto es invertir en capacitación. Se preocupan de entrenar y de desarrollar a su gente como individuos, como equipos, fomentan una competitividad sana, porque saben que te están invitando y entrenando para que tú seas mejor, no el mejor. Porque yo como empresa sí apunto a ser el mejor, pero no me mueve los objetivos, o no me mueve únicamente los objetivos, me mueve también cómo los alcanzo y cómo estoy haciendo empresa, ¿sí? ¿Qué cultura estoy creando? Bien, y para las personas que tienen equipos a cargo, quienes son líderes, ¿cómo pueden acompañar a sus equipos para gestionar el ego de manera que no se vean afectadas las relaciones del equipo? Eso, una respuesta fácil es que le enseñen RPI. No, pero es un tema de entrenar. Por ejemplo, y es un claro, yo te voy a hablar desde el área comercial, que he trabajado también mucho tiempo en el área comercial. Los comerciales y la gente que vende siempre somos muy competitivos, y este es un claro ejemplo para responder la pregunta, somos súper competitivos. Pero también si un jefe ve que su equipo compite desde el ser para ser mejor, para alcanzar esos objetivos, hermoso. Pero si por ahí uno como jefe y como líder de equipos identifica que quizás algún miembro del equipo comercial con el objetivo y con el afán de ser el mejor, el que más vendió en ese mes o de alcanzar alguna meta, incurre en alguna práctica como cruzarse un cliente o ir a visitar un cliente que no era mío y era de otro compañero, eso uno como líder lo identifica y haces el famoso, en RPI le decimos el DDT, detecta, determina y termínalo, ¿sí? Entonces, esas acciones se deben cortar. La competitividad es sana, debe haber esquemas también sumamente claros, y ahí estamos hablando de otra parte a nivel empresarial, que es fijar claramente políticas y procesos claros en temas de trabajo en equipo y de competición en caso de haberlos en el área de comerciales, pero siempre enviando un mensaje que se trabaja desde la persona desde adentro. O sea, yo trabajo a mis colaboradores desde adentro para que luego con su crecimiento interior sus resultados aparezcan. Y ahí no van a haber justamente estas manchas en el camino, como el ejemplo que acabé de dar. Estás en mute otra vez. ¿Yo en mute? No. Ya por aquí. Ahora. Por aquí tenemos otra pregunta de William Dávila. William nos dice, ¿qué hacer cuando los equipos de trabajo no compaginan completamente con la filosofía del líder? ¿Cómo hacer para superar estos obstáculos? Digamos que ya no tanto de cara desde el líder, sino del equipo de trabajo. ¿Cómo hacer para entrar un poco más en esa cultura o en esa filosofía con la que no siempre se está de acuerdo y que no siempre es la cultura de la organización, sino más la filosofía del líder? Ok. El tema de transmitir, sea cultura en empresas grandes o filosofía de líder para empresas quizás más pequeñas o equipos más pequeños, no es algo que se origina de la noche a la mañana, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar el rol del líder en este caso, porque si es que existe un líder que pregona cierta filosofía, pero no la vive, es difícil hacerle el efecto cascada. Por otro lado, si es que el líder sí lo vive y es coherente con su filosofía y no logra tener ese impacto en su equipo, a ver, no hay una receta exacta, ¿no? Y es un tema de hacer varios análisis.
primero identificar a nivel individual cuáles son esas brechas de la persona versus lo que yo espero en tema de filosofía, en tema de adaptarse a mi filosofía, determinar cuáles son esas brechas. Yo como primera acción lo que haría es conversar con esta persona y preguntarle, mira, identificado en el tiempo que estás acá, que está pasando esto, nosotros esperamos el tema de filosofía, por ejemplo, una filosofía de servicio al cliente, vivir nuestra conexión con nuestro cliente de forma cercana, de escribir a ver cómo está, de hacer un seguimiento cada 2 o 3 meses, de crear y construir una relación con el cliente, pero tú no lo estás viviendo así, para ti solo vendiste y se acabó, pero se perdió el tema de seguir con la relación. Es un ejemplo que pasa mucho en equipos comerciales con temas de postventa. Ahí el líder lo que tiene que hacer es hablar con el colaborador e identificar y poder determinar y decidir a la vez si es que está en capacidad de invertir en esa persona para que haya un alineamiento. O sea, porque el tema de filosofía se puede invertir, no me refiero únicamente a dinero, sino de invertir recursos como tiempo, como dedicación, como trabajar de manera más cercana con esa persona. El líder finalmente va a tener que decidir si es que quiere a esa persona que no está alineada con la filosofía de la empresa o del líder. Si quiere que esa persona continúe en el equipo, es una opción. La otra opción es que no continúe, es la otra opción, y la otra, pues naturalmente conversar y después de conversar, decidir, invierto recursos en esta persona, sigo con él, no sigo con él, le doy otro chance, me falta a mí quizás transmitir más mi filosofía para que él pueda acatarla. Hay que tener en cuenta que no todas las personas son iguales, entonces creo que son cuestionamientos importantes que podría hacerse un líder en esos casos. Y si es del lado de la persona que hace parte del equipo, entonces conversar también sería una opción. Si es del otro lado, por supuesto, o sea, si es que desde el otro lado la persona no se adapta, ya estamos hablando de un tema mucho más personal. Yo como persona, preguntarme yo por qué siento que no encajo. ¿Va esta filosofía de la empresa donde trabajo con mi filosofía de vida, sí o no? Y volver a hacerse esas dos preguntas. O sea, donde estoy trabajando, la filosofía de mi trabajo se alinea y encaja con mi filosofía de vida. ¿Soy feliz en mi trabajo? Responderse esas preguntas va a dar mucha luz para ver qué decisión tomar, si sigo, me cambio o me adapto. Muy bien, Patricia. Entonces, muchas gracias por este espacio con nosotros. Vamos a darle paso a María y al final revisamos si tenemos más inquietudes. Encantado. Gracias. ¿Me puedes pasar el permiso para compartir, por fin? Claro que sí. Perdón. Genial. Perfecto. Bueno, pues como ha dicho Patricio, bueno, antes de nada, yo soy María Luengo. Buenas noches en España y buenas tardes, creo que por allí, así que encantada de estar aquí. Me parece una oportunidad súper buena y espero poder aportaros lo máximo que pueda en esta presentación, y cualquier duda podéis interrumpir mediante el chat o después cuando acabe de dar un poco la ponencia. Un poco lo que queríamos hacer, lo que hemos intentado montar Patricio y yo, es un enfoque desde el punto de vista del individuo, que es un poco de la parte que se ha centrado Patricio, y ahora yo les seguiría con la parte del equipo, siguiendo siempre el tema de cómo superar la adversidad y seguir trabajando de una manera eficiente. He querido un poco recoger como el mismo esquema del iceberg que tenemos en la presentación, como en la presentación, un poco para diferenciar ese 10% que supone la persona como individuo y el 90% que supone el equipo. Siempre, somos conscientes de que nosotros como individuos tenemos unas capacidades y unas competencias a la hora de trabajar y a la hora de relacionarnos con el resto de la organización, pero sí que es verdad que cuando ya estamos trabajando, dejamos de importar nosotros como individuo y empezamos a ser nosotros parte de un equipo, que es el que supone, el que tiene mayor importancia en este caso. Pero en este caso, ¿cómo deben ser los equipos? Voy a empezar voy a introducir un par de palabras un pelín diferentes, pero que va a estar todo como adaptado a lo que estamos diciendo, ¿vale? En este caso, la primera palabra clara sería como un poco la palabra agile. Agile o ágil. O sea, al final lo que estamos buscando cuando trabajamos en equipos es que los equipos sean eficientes. Y al final esa agilidad
nos da el beneficio de que esta forma de trabajo potencia una colaboración y una multidisciplinaridad en los equipos de trabajo que potencia esa eficiencia y optimización. Cuando hablamos de trabajar de forma ágil o trabajar en Agile, sí que se responden o hay ciertos criterios que quiero empezar a contaros un poco por encima para que tengamos un conocimiento general de lo que sería Agile dentro de esta filosofía de trabajo. Agile muestra unos beneficios muy importantes con respecto a trabajar en cascada, pero sí que es verdad que como todo, Agile se adapta a todas las formas de trabajo y Agile evidentemente no es siempre para todo, o sea, no es la solución ni la panacea, pero es verdad que nos da muchas formas o muchas mejoras en la forma de trabajar. En este caso voy a empezar a hablar de los roles que implican la mayor importancia dentro de la filosofía ágil o dentro de esta forma de trabajo. ¿Por qué existen roles? O sea, para trabajar en Agile o para trabajar de una forma más ágil o más eficiente, tenemos que determinar, o sea, quién hace qué, cuáles son las responsabilidades de cada uno frente a los demás y qué asume cada uno por sus competencias y por sus capacidades a la hora de enfrentarse a un nuevo proyecto. La colaboración es un valor que es clave, pero sobre todo también lo es quién se asigna esas tareas y las responsabilidades de cada uno, como decía antes, frente a estas tareas. ¿Okay? Entonces, para ver un poco la diferencia de roles o así un poco para entrar en la mayor diferencia, es cuál es la diferencia entre ese líder de negocio y el facilitador de equipo. El líder de negocio tiene que ser una persona que tenga gran afán o gran importancia a la hora de participar. He incluido bien formado porque es una persona que tiene que tener una formación, no puede ser líder de negocio alguien que no sepa de negocio, ¿vale? Por decirlo de una manera bastante clara. Tiene que tener el poder decisor, es importante que no tenga bloqueos, al ser un líder de negocio tiene que poder decidir por el cliente y para el cliente. Tiene que ser receptivo frente a las nuevas ideas que le pueda proporcionar el equipo con esta nueva forma de trabajo. Tiene que estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Al final, esta forma de trabajo implica que hay muchos cambios y que no todos los procesos son de A a B y no pasa nada. O sea, hay muchos de A a la Z y mucho vocabulario entre medias. Tiene que estar orientado al cliente, es su gran labor, o sea, representa al cliente frente al equipo y no debe asumir. O sea, ¿en qué punto quiero decirlo no debe asumir? Pues no debe asumir conocimiento ni acepciones, a no ser que vengan de cliente. En este caso, el líder de negocio tiene un valor súper importante con cliente, pero dentro del equipo es más bien una persona con la que hablas y él te transmite la información, pero es el equipo el que es autónomo y el que es autoorganizado. Si nos pasamos a otro de los roles importantes dentro de la filosofía ágil, está el de facilitador del equipo. En inglés se dice servant leader, pero es un poco la filosofía del servicio hacia el equipo. O sea, una persona cuando está de facilitador tiene que estar evitando todos los bloqueos que puedan tener el equipo para que evite esa progresión o ese avance en el trabajo. Tiene que estar orientado al equipo, en este caso es su espejo o su forma de representar a la organización, él es el que va a hablarlo. Tiene que tener gran poder de comunicación, ya que se tiene que relacionar con el equipo y con el líder de negocio que representa al cliente, en este caso facilitador, porque tiene que estar facilitando estas conversaciones. Yo siempre digo que tiene que tener un rol de protección. Cuando uno es facilitador, necesita proteger al equipo de todo lo extra. El equipo tiene que estar trabajando y tiene que ser autónomo. Entonces, todo lo extra tiene que ser este rol quien lo gestione. Y por último, tiene que ser confiable. Confiable en el punto de que el líder de negocio confía en su criterio a la hora de si dice un no, por ejemplo, que es ese momento más difícil. Y tiene que ser confiable para el equipo para que cuando el equipo dice es un no o no funciona esto, puedan ser lo suficientemente responsables para poder comunicarlo sin ningún tipo de criterio. ¿Okay? Entonces, vamos a pasar a dar un poco puntos importantes de lo que deberían tener estos roles.
En este caso, el líder de negocio es una persona que trabaja activamente en cómo debería ser el proyecto, ¿vale? No determina cómo se haría, pero sí determina qué hay que hacer, ¿vale? Normalmente, como los equipos son multifuncionales y son autoorganizados, el líder de negocio simplemente está ahí para transmitir la información del cliente y tiene que ser la persona que optimice o que busque optimizar el trabajo del equipo. Y esto lo hace maximizando el trabajo que han hecho a la hora de hablarlo con diferentes clientes o stakeholders. Entonces, en esta diapositiva, que vienen los puntos claves, sería, representa al cliente y es el nexo de unión y hace de nexo de unión con el equipo. Yo siempre digo que el líder de negocio es el cliente en otra persona. Por decir de una manera, cuando estamos trabajando, si el líder de negocio está diciendo algo es porque tiene esa información que realmente es válida. Tiene que trabajar de manera coordinada con esos grupos de interés. Grupos de interés, llámase clientes, llámase usuarios, y para poder identificar y definir y priorizar esas necesidades que tengan de proyecto. Es la voz del equipo hacia el exterior, hacia el cliente. Define y comprende ese objetivo de negocio que habíamos comentado antes y cuantifica el valor que aporta el equipo. Luego tiene que definir y priorizar esas tareas, validar las entregas, porque hablamos de entregas o hablamos de entregables cuando entregamos algo al cliente. Tiene que ser validado antes por el líder de negocio. ¿Por qué pasa esto? Porque antes de entregar cualquier cosa al cliente tenemos que validarlo internamente y eso es una cosa que hacemos de una forma común, ¿vale? Pero es verdad que el líder de negocio representa en este punto al stakeholder o al cliente y va a saber algo más de lo que le va a decir el cliente, ¿vale? Va a saber el no cuándo ya va a llegar o en lo que va a dudar el cliente cuando le estamos entregando algo. Y por último, tiene que dar soporte al equipo. Si luego pasamos al siguiente rol, que sería el facilitador del equipo, básicamente es la persona que se encarga a nivel metodológico o a nivel de conocimiento de cómo se deben hacer las cosas, tiene que ser el referente. Tiene que eliminar los obstáculos y guiar al equipo en esta forma de trabajo. El servant leader, que es lo que hablábamos antes, tiene que estar enfocado al servicio al equipo. Tiene que evitar bloqueos externos que no sean del propio equipo, es decir, hablando de un caso del día a día, sería: yo tengo mi equipo de trabajo, yo soy facilitadora de mi equipo y vienen a convocar una reunión en la que no hace falta que esté todo el equipo, que con que esté yo, en el caso de que fuese facilitadora, ya valdría, pues yo me encargo de eso. No hago que todo el equipo vaya a esa reunión porque el equipo tiene que seguir trabajando porque no debe ser bloqueado. Tiene que tener gran alineación, en este caso, con el con el líder de negocio, ¿vale? Porque al final uno sabe, uno es la voz del cliente y otro es la voz del equipo. Tiene que estar o motivar frente a los cambios. Esta forma de trabajo hace que entreguemos, luego lo explico mejor, lo explico mejor, pero viene a definir que tenemos que entregar valor en cada sprint. Ahora os explico qué es un sprint, ¿vale? Y entonces ese valor, ese valor normalmente implica cambios y normalmente implica que de repente haya un cambio que no contabas y el equipo lleva un montón de tiempo trabajando. Tú tienes, el rol como facilitador es un poco como esa parte de coach, no coach, perdón, a todos los coaches, no coach como a nivel profesional, entendedme, sino a la motivación de no pasa nada, el cambio es bueno porque el cambio implica no invertir en un proyecto que igual al cliente no le interesa o no implica gastar recursos económicos y de tiempo para seguir avanzando si hay un cambio real, ¿vale? Entonces, si pasamos a los puntos así claves que están en la presentación, tiene que asegurarse de que el equipo entiende y se adhiera a esta forma de trabajo. Tiene que facilitar las reuniones, que posteriormente voy a contar cuáles van a ser. Entrena al equipo, yo siempre digo que sé como el entrenador de las películas americanas que siempre sale al final el equipo gana. Bueno, pues es el rol. Para que sea autoorganizado y que se autogestione. Al final les empodera conociendo sus capacidades y competencias, ¿vale? Tiene que asegurarse de que el equipo sea multifuncional. Con esto quiero decir que muchas veces tendemos a buscar equipos en los que, que todos trabajan de una manera, A, B y C, y ya está. Hay veces que cuando en esta forma de trabajo necesitamos muchas veces muchas opiniones
por ejemplo, o sea, me voy al caso más extremo, o sea, que el departamento legal venga a aprobar algo. Pues es que igual en cierto momento parte del equipo tiene que ser un miembro del departamento legal para cuidar que todos los criterios legales estén bien. Tiene que mantener al equipo centrado en el trabajo. Tiene que ayudar, aquí perdonad porque está Product Owner, pero bueno, sería al líder del negocio a definir las tareas cuando no sean, o sea, capaces de abarcarlas, ¿vale? Tiene que representar al equipo frente a la organización y frente al cliente en este caso el líder de negocio. Tienen que proteger al equipo de interrupciones, los bloqueos que hablaba anteriormente, mantener la moral alta como el entrenador americano y aplicar mejoras en los procesos. Y es que, o sea, al final es que básicamente todas las películas, o sea, todas las películas americanas tienen un referente en teoría, pero o sea, yo me imagino al coach, el entrenador de baloncesto en el equipo de la final, o cuando Robert De Niro habla de las 5 pulgadas que tardas, que hay entre la diferencia entre ganar y perder. Bueno, pues ese tiene que ser el rol de facilitador. Igual no tan a lo grande, pero sí que realmente tiene que estar a ese nivel. No a Robert De Niro, pero casi. Y por último vamos a pasar a hablar del equipo. En este caso el equipo son personas que trabajan activamente en ejecución de todos los elementos que se han acordado, que hay que trabajar para ese entregable o para ese objetivo, ¿vale? Son equipos multifuncionales, como había dicho anteriormente, autoorganizados y son ellos los que deciden la forma de llevar a cabo el proyecto. Tienen que trabajar de forma autónoma y por lo tanto no depender de agentes externos para aprobación. Para aprobación, entendedme esto. Cuando estamos trabajando, cuando eres equipo, tú sabes cuáles son tus capacidades y competencias y adquieres una responsabilidad frente a ese proyecto. Que evidentemente, probablemente habrá cosas que me tengan que validar, pero yo no tengo que estar pidiendo aprobaciones de una forma continua porque para mí eso supone un bloqueo. Yo tengo que tener las competencias y capacidades que hagan que mi bloqueo no exista. Tengo que estar adaptado a que yo cuando entregue normalmente voy a tener un feedback de cliente y eso va a implicar cambios. Entonces tengo que estar abierto a ese cambio, sabiendo que el feedback en este caso es un ahorro de energía y de tiempo para un proyecto, para el final del proyecto. Y lo que permite es que yo cuando como equipo, con mis competencias y mis capacidades y siendo organizado, cada vez que yo entregue algo de valor al cliente, el cliente me va a dar un feedback real. Porque yo le voy a entregar algo que realmente es funcional. No, porque yo, sé hacerlo. Entonces, volviendo otra vez a la diapositiva, en este caso, el equipo son grupos de profesionales multifuncionales con conocimientos técnicos necesarios para desarrollar el proyecto de manera conjunta. Tienen un objetivo común, pero a la vez tienen responsabilidades individuales, pero comparten la responsabilidad y la calidad del trabajo. Aquí es lo que decíamos antes, un poco volviendo a lo que había dicho Patricio en la presentación. El individuo tiene unas responsabilidades y unas capacidades que le hacen propias. Pero cuando uno trabaja en proyectos grandes o pequeños, pero cuando trabaja en equipo, tu forma de ver las cosas o tu forma de trabajar tiene que ser común al resto del equipo, porque todo el mundo va luchando a uno. De hecho, hay una expresión o hay una forma de llamar este tipo de equipos que se llama Scrum, escrito Scrum, que viene de la palabra francesa de mêlée, de la posición de rugby, que van todos juntos a uno. Entonces es un poco cada uno con su fuerza, pero todos juntos hacia el mismo camino. Bueno, vuelve al espíritu de equipo y que les permite superar cualquier impedimento, autónomos, autoorganizados y autogestionados. Ahora explicando que esta diapositiva igual tenía que haber ido un poquito antes, pero bueno, explicando un poco qué es un sprint. Un sprint es un lapso de tiempo corto donde se genera un valor concreto. Entonces, cuando trabajamos en esta forma de trabajo, en filosofía Agile, se hacen lapsos de tiempo que en este caso, como podéis ver en la diapositiva, son semanas, en las que yo el lunes fijo unos criterios para entregar el viernes y el viernes entrego algo de valor. ¿Qué significa valor en este caso? Valor significa que algo pueda ser testado
testado o valorado por el cliente y que me pueda dar un feedback con respecto a esta entrega. Yendo al ejemplo más simple, y perdonad por la simpleza, pero si yo de repente tengo que hacer una presentación, que me dicen el lunes, al viernes tienes que hacer una presentación, y por lo que sea no podemos abarcar esa presentación completa, una entrega de valor es entregar, por ejemplo, el índice de lo que va a contener esa presentación. No hace falta que yo le entregue toda la presentación completa, perfecta y preciosa. Con un índice, con los aspectos claves que se van a tratar, cuántas diapositivas más o menos voy a tener, con eso ya estoy entregando valor al cliente. Y entonces en ese momento el cliente me va a decir, ok, este índice me vale, yo quiero que me hables de esto en esta presentación, busco este objetivo, puedes seguir trabajando. Si yo, en cambio, si yo no trabajo de esta manera, yo a lo mejor empiezo a hacer mi presentación y en vez de una semana son 2, y dentro de 2 semanas, en la siguiente entrega de valor, yo le entrego. Y me dice, pues no iba así. Yo no quería este índice. Entonces tú llegas a ese momento de frustración horrible, que creo que todo el mundo lo hemos pasado. Entonces, mi recomendación absoluta es que hay que trabajar en esta forma de trabajo con entregables de valor y midiendo mucho lo que pide cliente y lo que nos da cliente en este punto, ¿ok? Entonces, una vez solventado este sprint, lo que es un sprint, hay ciertas ceremonias que implica, ceremonias o reuniones, lo llamamos ceremonias, pero bueno, reuniones toda la vida, que implica, que te ayudan a trabajar de esta manera, ¿ok? Entonces, estas serían como las ceremonias principales. La ceremonia de planificación normalmente se hace el lunes. La ceremonia de reunión diaria, que se hacen todos los días por la mañana, suele ser por la mañana primera hora y yo las cuento un poco, pero una duración muy cortita. Revisión, se hace el viernes, en este caso puede hacerse, si entregamos, o sea, hablando en plan de lo que haría yo día a día, si yo tengo que entregar el viernes a cliente a las 3 de la tarde, yo mi revisión, si no es el jueves por la tarde, va a ser el viernes a primera hora. Porque mi revisión va a ser con mi líder de negocio. Mi líder de negocio me va a dar un feedback antes de que yo se lo mande a cliente. Voy a poder hacer esos cambios que me implica en este caso mi líder de negocio y posteriormente se lo mando a cliente. El cliente me va a poder decir que sí o que no, me va a poder dar un feedback y yo voy a poder implementar los cambios para la siguiente semana. Esos cambios que va a necesitar o que va a considerar los meto dentro de la planificación, de tal manera que es como una pescadilla que se muerde la cola, al final entregas valor, en este punto, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ir pasando ceremonia por ceremonia para que entendáis un poco el concepto de cada una de ellas. La finalidad de la ceremonia de planificación es la de organizar la semana, ¿vale? Es así de simple. O sea, no tiene más tiempo. Tiene una duración máxima de 2 horas por semana. Porque realmente cuando tú estás trabajando, al final, esto es como todos. O sea, llega un momento que empiezas a poner reuniones y hay mañanas que no puedes ni siquiera trabajar porque pasas de reunión en reunión y no tienes tiempo físico de trabajo. Entonces, esta ceremonia dura máximo 2 horas. Entonces, ¿qué se acuerda o qué se consensúa en esta ceremonia? ¿Qué va a ser entregado el viernes? ¿A qué puede aspirar el equipo a entregar el viernes? Y digo aspirar porque muchas veces tendemos a decir, me da tiempo a todo. Y yo soy la primera, me da tiempo a todo. No, yo esto lo termino, me da tiempo a todo. Y luego veo que a lo mejor es miércoles por la noche y no llego. Entonces, yo tengo que ser lo suficientemente responsable, lo suficientemente conocedora de lo que va a ser mi semana para poder decidir a cuánto puedo abarcar de esta planificación. Entonces, esto yo como equipo, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo digo, puedo abarcar estas tareas. Yo esto después hablo con el líder de negocio y consensuo con él, en este caso, qué es lo que puedo abarcar. Al principio de esta planificación me va a decir las prioridades que tiene el cliente, pero yo dentro de sus prioridades puedo coger trocitos, con lo cual hay una especie de negociación en la cual yo me comprometo a entregar algo que aporte valor al cliente dentro de su priorización que tiene de proyecto. Esta división de tareas normalmente, para que sepáis cómo se hace, hay unas prioridades que da cliente o que da el líder de negocio que son bastante grandes, ¿vale? Yo como equipo
divido o bueno, como equipo y con el líder de negocio, dividimos esas tareas grandes en entregables más pequeños y estos a su vez se dividen en tareas accionables. Esto es como si yo hiciese, volviendo al ejemplo de la presentación, mi cliente quiere una presentación de 30 diapositivas de un tema X. Entonces yo digo, ok, yo como líder de negocio comunico esto. El cliente quiere 30 diapositivas de esto. Llegamos como tal, ¿cómo le podemos aportar valor si no llegásemos? Yo como equipo, si veo que no puedo acaparar esa presentación de 30 diapositivas de aquí al viernes, digo, ok, no me va a dar tiempo a esas 30 diapositivas, pero yo en cambio te voy a hacer el índice, te voy a preparar las primeras diapos de cada temario, de cada tema que quiero tratar dentro de esa presentación para que vea el hilo al que yo quiero llegar y un poco los objetivos de cada una de estas partes. Una vez que yo he negociado esa planificación con mi líder de negocio, luego voy a dividir en tareas accionables de cómo tengo que hacer esa presentación. Pues primero haré una visual global de lo que quiero meter en cada una de ellas. Plantearé objetivos de tal. Esas ya son tareas que yo puedo ir tachando, y aquí esto es lo que más nos gusta a todo el mundo, que es la de tachar, hacer tics en cosas que ya hemos hecho. Entonces puedes ir haciendo tics en esas cosas, lo que nos permite, por un lado, que no nos frustremos porque vemos que el proyecto es muy grande, poder ir acaparando cosas y ver que todo el trabajo que estamos haciendo. Y eso nos va a permitir una confianza dentro del equipo porque lo vamos a poder visualizar todo el mundo en esta planificación. La siguiente ceremonia que hablábamos antes es la de la reunión diaria. Esta reunión diaria para mí es la más útil, bueno, no puedo decir esto, pero es una de las más útiles que hay dentro de Agile. ¿Qué implica esta ceremonia? Esta ceremonia es de un máximo de 15 minutos, en la que se responden 3 preguntas. ¿Qué hice ayer que ayudó a lograr el objetivo que tengo a final de esta semana? ¿Qué voy a hacer hoy para ayudar a lograr este objetivo? ¿Y qué bloqueos tengo hoy que hacen que no voy a poder llegar? ¿Por qué se hacen estas preguntas? Porque primero, estas preguntas las comparten todos los miembros del equipo, con lo cual ya tienes tú como miembro del equipo, tú como miembro del equipo tienes una visión global de lo que va a pasar. Por otro lado, el facilitador está con nosotros en esa reunión y él va a tener visual de los bloqueos que yo tengo y va a ser el encargado de solucionarme esos bloqueos para que yo pueda seguir trabajando de una manera autónoma. Y en este caso, el líder de negocio no tiene necesidad de entrar en esta reunión, porque a él lo que le importa, en este caso, es el viernes, cuando yo le doy en la revisión el entregable. Y pasando a esa revisión, es donde voy a revisar el aporte de valor que tengo o que da mi entregable. Hay una visión estratégica muy grande por parte del cliente y por parte del líder de negocio y tengo que revisar, por un lado el feedback que me dé mi líder de negocio. Aquí he puesto feedback de cliente porque el cliente al final es tanto el líder de negocio como el cliente final. El feedback que me va a dar, que yo voy a ver si puedo implementar antes de entregárselo al cliente final. La revisión de la línea de tiempo de proyecto. Esto es súper importante porque yo, como persona responsable con mis capacidades y con mis competencias, yo el lunes, en este caso en la planificación, me comprometí a entregar una cosa. Yo tengo que ver si eso lo estoy entregando. O sea, tengo que ser lo suficientemente madura o consciente de lo que estoy entregando. Y después también voy a ver la línea de proyecto, porque yo puedo decir, aquí no abarco, pero es que si no abarco más, la semana que viene no llegamos. Entonces voy a ir viendo cómo va, en función de eso, la carga de trabajo. Y por último, la retrospectiva. Y que evidentemente, por eso antes decía que no podía decir eso, porque para mí esta es la ceremonia mejor que hay dentro de esta filosofía. Perdonar mi intensidad, pero bueno, soy un poco así, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿para qué sirve esta retrospectiva? Primero es que es una oportunidad para el equipo para recapitular acerca del trabajo que han hecho esa semana y encontrar las posibles mejoras a implementar de cara a la próxima. Tiene una duración máxima de 1 hora a la semana, ¿vale? Entonces, en este caso es el líder el facilitador es quien va un poco a mediar o a facilitar esta ceremonia. Entonces, primero vamos a valorar cómo fue el sprint, tanto en personas como equipo,
como de tú a tú, porque has podido tener un problema con alguien del equipo y en esta ceremonia es cuando lo puedes comentar, en cuanto al proceso y en cuanto a herramientas que hemos utilizado bien o mal. Identificamos aquellas cosas que han salido bien, aquellas que pueden mejorarse y aquellas que no pueden volver a pasar. Se crea normalmente un plan de mejoras y este plan de mejoras se ha recalcado a corto y medio plazo porque realmente un plan de mejoras debe ser así dentro de esta filosofía, porque daros cuenta que nuestras entregas son de una semana, entonces tiene que ser a corto plazo. Aquí, ¿qué es importante? O sea, para mí lo más importante de esta ceremonia es que lo que se dice en esta ceremonia queda en esta ceremonia. Es decir, si yo tengo un problema con alguien del equipo, por alguna forma de trabajo o porque no entregó a lo que se había comprometido, yo lo voy a poder decir aquí, sin ningún tipo de enfado y simplemente como un feedback de lo que ha pasado. El miembro que reciba esta información, pues probablemente no se sienta muy cómodo, pero realmente es un momento para decirlo. Y si acotamos estos feedback que no son del todo positivos, sino son más bien de aprendizaje, si lo acotamos a una temporalidad, hacemos que el equipo no se sienta dañado por los fallos que se han cometido esa semana, sino que simplemente 1 hora a la semana donde se van a poder hablar. El resto van a seguir trabajando de una forma autónoma y sin un tipo de complicación. Entonces, como para mí la retrospectiva es mi favorita, he querido traeros esta herramienta para que la podáis un poco visualizar o por lo menos intentar emplearla en vuestro día a día. Ya no, si no hace falta, siempre digo, no hace falta si no queréis trabajar de esta manera, o sea, no hace falta que trabajéis, pero la retrospectiva vale para cualquier forma de trabajo. Y para mí, una de las más cómodas o una de las más que representan muchas más cosas es la retrospectiva del barco. La retrospectiva del barco básicamente consta que en función de los elementos de los que estamos hablando, se va haciendo la ronda en el equipo. Entonces, primero se empieza por el barco, donde hablas del equipo y de las fortalezas que tenemos como equipo, ¿ok? Luego empezamos, normalmente, esto queda fatal, pero bueno, normalmente hacemos la parte de sándwich, ¿vale? Empezamos, bueno, metemos un poquito de lo malo y luego lo bueno, ¿vale? Entonces, luego hablamos de las amenazas, que son esas rocas que tiene el barco, de las amenazas de que el proyecto nos salga, por ejemplo, algo externo que tengamos ahí. Luego tenemos el ancla, que son las cosas que nos detuvieron, que son un poco las debilidades que tenemos como equipo y que hay que ir mejorando. Y por último hablamos del viento, que serían las cosas buenas que nos empujan hacia los objetivos. Y por último del sol, que es lo que nos está iluminando el camino. En este punto implica ese liderazgo. Es verdad que luego hay veces que surgen muchas partes de liderazgo que no solo es el líder de negocio en el facilitador, sino que el liderazgo propio del equipo. Esos liderazgos que son como iluminadores, eso nos beneficia mucho como equipo y da mucha visibilidad de lo bien que se están haciendo las cosas. Entonces, esta es una herramienta súper útil, como veis es muy fácil, se pueden hablar las cosas pasando por cada uno de los elementos y en 1 hora, en un equipo de 4 o 5 personas, se puede hacer incluso en menos. O sea, digo 4 o 5 personas por poner. Entonces, una vez que hemos hablado de retrospectiva y que hemos hablado de los roles y estas ceremonias, esta forma de trabajar, es muy importante también centrarnos en la forma de comunicación. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, evidentemente, estamos en una situación en la que esta forma de comunicarnos se está complicando, porque ya hay muchos sitios, o sea, ahora mismo, por ejemplo, en España ya no tenemos ese confinamiento, pero hemos estado confinados y hemos tenido que aprender a relacionarnos con nuestros equipos de una forma más virtual que física, que era la que teníamos en la oficina. Entonces, para ello, he traído ciertos tips de comunicación que considero necesarios, que implementemos o que tengamos en cuenta a la hora de hablar. Entonces, en este caso, por un lado son escucha activa, motivación, definición de normas, y esto no implica que sean categóricas, pero sí que hay que establecer unas normas, y por último, liderazgo. Entonces, si pasamos a la escucha activa, en la escucha activa tenemos que tener en cuenta que esto lo voy a enfocar todo a tips virtuales, pero trayéndolo del punto físico, ¿vale? Entonces, normalmente hay gente que escucha, la escucha activa es como muy poco, o sea, muy menor en general, pero no es por nada, sino porque estamos programados para hablar de nosotros mismos. Mirad yo lo que llevo aquí hablando.
Entonces, y nos esforzamos por ser interesantes. Bueno, por lo menos yo llevo un ratito intentándolo. Y luego estamos más concentrados muchas veces cuando hay un debate en ganar esa discusión que escuchar lo que nos están diciendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto pasa físicamente, que en las reuniones virtuales tienden a ser un poco más engorroso ese tipo de comunicación. Entonces, ¿qué hay que hacer en una reunión virtual o en estas reuniones virtuales? Digo reuniones virtuales, pero es verdad que todo esto se puede aplicar tanto a físico como virtual, ¿vale? Pero reunión virtual. Tenemos que tender a enfocarlas mucho más en los objetivos concretos, ¿vale? Para que sean eficientes. Entonces, no podemos entrar en un bucle de entendimiento, entonces tenemos que tener una conciencia plena en esta escucha. Cuando alguien está hablando, escuchamos, pero escuchamos a tope. Y es verdad que luego ahora aquí hay unos tips que nos servirán para potenciar esta escucha activa por parte de todo el equipo, pero es verdad que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que identificar psicológicamente el contenido de lo que estamos diciendo, de los objetivos y de cómo lo está transmitiendo la persona que está hablando. Y lo mismo tenemos que hacerlo con nosotros mismos cuando estamos hablando. Al final, yo en este caso estoy a través de una pantalla y yo no estoy viendo las personas que me están escuchando. No veo si alguien asiente, si alguien se está aburriendo. O sea, entonces necesitamos tener en cuenta que realmente yo ahora mismo estoy hablando en un ordenador y con muchas horas de diferencia y no sé nada de lo que está pasando en otro lado. Entonces tengo que por lo menos la disposición psicológica de tal. En cuanto a escucha, ¿cuál sería la comunicación que tenemos que hacer? Pues la parte verbal de escucha activa, de hacer mítico, cuando por ejemplo estás escuchando para que la otra persona se sienta escuchada. Si estamos en una videoconferencia, que hay una conexión de cámara, ese contacto visual, los gestos. Yo, es verdad que muevo, por ejemplo, muevo mucho las manos, intento comunicar mucho con las manos y estoy potenciando también esa comunicación en vídeo porque realmente no tengo otra forma de comunicar. Entonces, a nivel de tips que os he querido guardar en esta presentación, es muy interesante, o yo lo practico mucho. Después de cada reunión o conversación importante, hago una recapitulación de lo que acabo de decir. Y esto sirve sobre todo, por ejemplo, cuando a mí me pasa mucho cuando estamos trabajando y de repente me llama cliente y me dice que quiere algo. Entonces yo lo escucho activamente y entonces antes de colgar digo, ok, un poco para recapitular, necesitas esto, esto y esto. Entonces en ese momento ya cliente y yo nos hemos alineado, con lo cual yo el trabajo que voy a hacer va a ser ya productivo, porque yo ya sé lo que él quiere y él se ha sentido escuchado por mí. Y luego, por otro lado, el ponerse en los zapatos. Hay que lograr empatizar con la persona que tienes en la pantalla. Entonces, hay que empatizar con ese momento que tiene esa persona de estoy hablando en una pantalla y a la vez darle el beneficio de, ok, está dando una pantalla, si hay algún error, hay alguna cosita, no pasa nada. La parte de motivación. Esta es que yo soy como mis partes favoritas. Tengo muchos favoritos aquí, estoy viendo, ¿eh? No quería decir tanto, lo siento. Bueno, entonces, cuando las personas están motivadas, realizan esfuerzos extraordinarios por el trabajo. Entonces, un equipo de alto rendimiento está principalmente formado por personas que están altamente motivadas. Y hay que mantener este sentimiento de equipo en un entorno virtual. Entonces, la motivación tiene que ser base en la forma de trabajo constante y permanente. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros equipos para mantener esa motivación? Que en el caso de los roles lo haría el facilitador, pero también tienen que ser ya todos los miembros del equipo consigo mismo. Tenemos que descubrir qué cosas motivan al resto. Tenemos que empoderar a las personas con respecto a responsabilidades. Tenemos que crear una confianza. O sea, la confianza de, ok, tú entrega esto, lo vemos luego, pero confío en lo que vayas a poner. Hay que reconocer el trabajo bien hecho. Esto es súper importante. Normalmente estamos muy predispuestos a decir las cosas que hemos hecho mal, pero porque es como lo más fácil de ver. Pero hay que reconocer cuando algo está bien hecho. Reconocer a una persona que ha llevado una semana trabajando a full y de repente decirle, enhorabuena, o sea, y ese feedback, o sea, y yo lo digo, o sea, es verdad que no sé si está muy bien, pero yo, por ejemplo, un feedback positivo lo suelo dar siempre delante del equipo para crear esa positividad en cadena. Es verdad que cuando hago un feedback negativo lo hago aparte, pero la positividad es en cadena. Y tengo que recompensar con resultados. Entenderme recompensar, es verdad que ahora mismo estamos en un punto que igual esas recompensas no pueden ser económicas, pero una recompensa, o sea,
Una recompensa puede ser más confianza, una recompensa puede ser más responsabilidad. O sea, hay muchas formas de recompensar. Y entonces, como líderes, como personas que estamos, y hablo líder ya como personas, ya me da igual en qué rol estés dentro del equipo, qué cargo tienes, creo que todos debemos ser líderes. Entonces, para crear un buen ambiente de liderazgo, un líder debe crear un ambiente en el que haya respeto, al que haya confianza, que haya conversación fluida y transparente, y esto es un must en el medio virtual. Y esto pasa, sobre todo, con la retrospectiva, nos ayuda a crear esa transparencia. Tiene que haber un trato justo y equitativo, pero bueno, esto creo que es algo que estamos acostumbrados. Y hay que crear buenas relaciones interpersonales. Es súper importante que cuando haya un conflicto se solucione de forma inmediata. En un entorno virtual, cuando hay si estamos en una oficina y hay un conflicto, se habla rápidamente y se arregla. En un entorno virtual es más difícil porque hay que hacer una llamada. Hay que darle al final, como lo acabas posponiendo, porque es algo de que hay que enfrentarse. Es verdad que es un poco más rollo, pero yo diría, o yo estoy 100% de acuerdo en el que cuando hay un conflicto, aunque sea en modo virtual o en modo físico, hay que hablarlo en ese momento y es mucho mejor porque si no al final es como la bola de nieve. Entonces, volviendo a los tips en cuanto a motivación, hay que identificar las motivaciones individuales. Si estáis en posiciones de liderazgo, esto se hace muy fácil con una conversación de one-to-one. Si no lo estuvieseis, creo que también podría hacerse. No creo que haya nada que lo impida. Es verdad que cuando eres líder, en esas conversaciones one-to-one, guardas también motivaciones que te sirven para las recompensas, cosas que igual dentro del equipo no puedo recompensar. Si eres líder o tienes una posición de liderazgo de decisor, tienes que establecer un plan de carrera claro para las personas que están dentro del equipo, darle unas metas y unos objetivos específicos y más en un ambiente virtual, el dar feedback con bastante frecuencia y luego definir como líder esas recompensas que queremos dar. Luego pasamos a la parte de las normas. O sea, como todo en esta vida, hay unas normas que hay que hacer y no está mal crear unas normas, sobre todo en entornos virtuales. ¿Qué hacen estas normas? ¿Qué nos permiten? Nos permiten trabajar con eficiencia y eficacia, que es muy, muy importante ahora mismo. Aumenta el compañerismo en el equipo, porque sabes cuáles son las normas. Reduce los conflictos, eso es súper importante. Incrementa la confianza en las personas y aclara las expectativas, que esto es muy importante, porque al final todos tendemos a crear unas expectativas. Aquí hay un anuncio en España, bueno, hay una bloguera en España que siempre dice las ilusiones que me he hecho y lo bien que me han quedado. Pues esto es lo mismo. Son las expectativas que me he hecho y lo bien que me han quedado. Hay que controlarlas y sobre todo hay que medir un poco dónde están. Y luego los tips para crear esta definición de normas normalmente se hace en una reunión en el equipo. Con el equipo sí que es verdad que si hay una posición de liderazgo, sí que yo recomiendo el definir una primera versión de esas normas antes. Seleccionar qué herramienta digital vamos a utilizar. Yo aquí os he puesto Miro, pero hay otra que se llama Mural. O sea, hay bastantes, ahora mismo hay bastante en auge, que son muy buenas. Yo Miro y Mural son las que más utilizo. Tenemos que escuchar a todos y esto implica ronda de escucha activa y pasar por todos los miembros. Hay que realizar ese pacto para donde se comprometa a hacer estas normas. Y por último, y parece una tontería, pero hay que enviar esas normas acordadas, porque así todo el mundo las tiene en el email. Y así todo el mundo sabe a dónde tiene que preguntar o dónde tiene que ir en el caso de que necesite. Y por último, liderazgo. Y aquí vuelvo un poco a mi punto de aquí un líder puede ser cualquiera y podemos ser en cualquier momento de nuestra vida. Aquí en esta reunión estamos hablando de trabajo, no solo es en el trabajo, es en la vida en general. Y he buscado como las características que yo adoro o busco ser, busco ser en mi liderazgo. Entonces, para mí hay por un lado el liderazgo que es visionario. O sea, tiene que ser emprendedor, identificar las oportunidades de negocio, aprovechar esas oportunidades dentro del equipo. Si hay un proyecto, ser el que inicie, el que busque, ser esa persona como, siempre digo, aquí llamamos emprendedor, pero para mí es catalizador también. Hay que ser analítico, es una cosa que yo trabajo mucho,
porque hay que recopilar muchos datos para la toma de decisiones. Cuando uno tiene esa posición de decisor o de liderazgo, si no hay datos no puedes decidir bien, hay que saber todo. Y tienes que ser inspirador, que es un poco de la parte que he hablado de catalizador, un poco entre como emprendedor e inspirador. O sea, tienes que transmitir confianza, tienes que tener actitud positiva frente a cualquier cosa que venga, y sobre todo ahora vienen momentos de cambio y momentos de que tienes que lidiar con esos cambios. Tenemos que establecer un modelo de referencia, tenemos que ser el modelo de referencia en ese punto para los demás. Tenemos que ser, bueno, aquí hablo de liderazgo ágil, que es un poco referente a lo que hemos hablado anteriormente. Tienes que ser resolutivo, o sea, tienes que ser la persona que cuando haya un problema te pregunten y lo sepas solucionar en diferentes situaciones y de manera rápida y ágil, no de, ok, me encargo y ya está. Tienes que tener un enfoque abierto, hay que tener la visual de todo, una visión global de todo, receptivo a las nuevas ideas y a los cambios. Y creo que, y esto es muy importante, hay que hacer un liderazgo valiente. Normalmente cuando trabajamos en proyectos, da igual el proyecto que sea, pero y sobre todo ahora creo que destaca muchísimo más un liderazgo valiente en la época en la que estamos viviendo. No tenemos que tener miedo a equivocarnos. Entendedme, equivocarnos dentro de una zona y asumir un control. Se arriesga probando algo nuevo, está claro, y saliendo de la zona de confort constantemente, de salida y entrada. Y no tenerle miedo al fracaso y asumiendo esa responsabilidad. Hablamos de fracaso, por ejemplo, no es un fracaso de invierto muchísimo dinero en un proyecto, me la juego, no. Hablo de un fracaso de fallo, es un fallo de aprendizaje. O sea, si yo entrego algo el viernes a mi líder de negocio y he fallado, he aprendido. No se lo he entregado al cliente final. Y mi cliente final no ha visto mi fallo, porque yo le voy a entregar esa incrementación de valor luego. Entonces, es ese fracaso que es continuo y que se convierte en aprendizaje. Y a la parte, de valentía es la de constante cambio, buscando cambiar procesos para hacerlos más eficientes. Luego está la parte de facilitador, que viene un poco con ese rol de facilitador del equipo, en la que seas mentor, tienes que ser consejero y enfocar a dar consejos de conocimiento y de metodología, empático con todas aquellas personas que siempre se preocupan por los demás, por cómo está el equipo, cómo se siente, qué necesita, comprender el problema desde otro punto de vista y ponerse en los zapatos. La parte de colaborativo, lo que digo siempre, la parte de proactividad, de trabajo en equipo, de confiar en los demás, de yo me lo entregas y ya luego lo vemos juntos, de ese feedback del equipo sin ningún tipo de problema. O sea, creo que la colaboración en el equipo es básica, pero es que encima un líder colaborativo te da un global espectacular. Y por último, he querido recopilar un poco como en conclusiones lo que he ido contando hasta ahora. En este caso, ¿qué implica el trabajo ágil o qué implica esta forma de trabajo? Fomenta el compromiso y la motivación del equipo. Se promueve una autoorganización y un trabajo autónomo por parte de todos los miembros. Elimina los bloqueos y esto deriva en una mayor productividad. Genera una mejora en la estimación de esfuerzo que implica el proyecto. Lo que decía antes de abarcar, de cuánto puedo abarcar, pues esta forma de trabajo, como voy cambiando todas las semanas, voy aprendiendo a saber cuánto puedo abarcar cada semana. Tengo una división de trabajo con otros miembros del equipo en función de las competencias y capacidades. Si a mí algo me va a llevar 2 horas y a una persona le va a llevar 30 minutos, que lo haga el de 30 minutos, porque ahora mismo tenemos que sacarlo adelante y luego voy a ir aprendiendo para hacerlo yo en 30 minutos. Disminuye los riesgos, porque como estoy en constante feedback, que viene también con el siguiente punto, con el cliente, disminuye los riesgos de que algo esté mal. Como estoy constantemente preguntando y validando lo que estoy haciendo con cliente y con líder de negocio, de esta forma continua, voy a cumplir expectativas de cliente y voy a reducir los riesgos. Reduce el time to market de un producto. Esto es algo un poco más técnico, pero es verdad que esta forma de trabajo, y volviendo a la presentación, por hacerlo en una forma más fácil, si yo presento un índice y el índice está mal, vuelvo a empezar. No espero 2 semanas en entregarlo, luego me dicen que está mal y tengo que hacer otras 2 semanas de trabajo. O sea, yo en 2 semanas me da tiempo a cambiar todo y entregar bien, en vez de hacerlo durante 2 semanas y no preguntar a nadie y entregar algo que me va a llevar otras 2 semanas más. O sea, al final es 2 semanas versus 4.
Y por último, la escucha activa, potenciar la motivación, poner normas y tener un liderazgo clave ahora mismo es, o sea, un liderazgo visionario, colaborativo, ágil, es clave para este bienestar laboral. Así que, por mi parte, hemos terminado. Muchísimas gracias. No sé ni qué hora es, la verdad, perdonad, porque se me ha ido. Igual es muy largo, ¿no? Y nada, pasamos a esta parte de preguntas y respuestas. María, realmente muchas gracias. Ya se nos agota el tiempo. Tenemos un par de inquietudes, pero entonces vamos a tratar de responderlas a través de correo electrónico a las personas que nos las enviaron para no quitarles más tiempo del espacio. Y a María y a Patricio les damos las gracias. Realmente ha sido muy valioso compartir todos estos conocimientos con ustedes. Entonces, gracias por compartir este conocimiento con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Recuerden también que la grabación quedará en www.proteccion.com/universidad. Allí tenemos las sesiones anteriores para que puedan consultarlas y también compartirlas con sus equipos de trabajo. A todos muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias por todo. Buenas tardes a todos. Chao, chao.